cada vez que me toca hacer una presentación de esta, me siento muy conmocionada, muy emotiva. Le agradezco muchísimo que escuchen nuestra historia, nuestra palabra, y espero que se lleven en sus corazones lo que yo pueda transmitirles. ¿Cómo vino mi padre? ¿Cómo empieza a hacer política? Él, desde muy joven, cuando estudiaba en la Facultad de Medicina, se encontraba más o menos por el segundo mandato de General Perón, y él trabajaba en su cátedra del ministro de él, que era el doctor Carrillo, que trabajó muchísimo por la salud de la Argentina. Cuando mi padre se recibe, bueno, sí, tuvo su militancia en Buenos Aires, que fue bastante, como ustedes sabrán, con el segundo periodo de Perón, que estaba Evita, que se trabajó muchísimo por la inclusión social, especialmente Evita, sobre sus pobres, sobre las señoras que le daban máquinas de coser. Todo eso son cosas que recibo de mi madre, que todavía tiene 92 años y está viva. Y me contaba que su madre, mi abuela, había recibido una máquina de coser de Evita, y me contaba también que gracias a Evita las mujeres acá en Argentina pudimos votar. Fueron las primeras, mi mamá fue una de las primeras generaciones que votó en Argentina, cosa por lo que se venía luchando por el voto femenino en todos los países del mundo. Bueno, mi padre cuando se recibe lo mandan, se viene a Salta porque tenía su familia, mis abuelos, y quería estar con ellos. Le había salido una beca para irse a Suecia, pero él descartó eso y se vino a Salta. Yo me acuerdo que ya tenía, no me acuerdo, me contaron que tenía 2 meses de edad, y fuimos a vivir en el Hospital Ramón, que era el Cristofero Jacob, y ahí es donde nacieron todos mis hermanos, en una casa que está cerca del Hospital Miguel Ramón. Ahí trabajó muchísimo por la salud del pueblo, hasta que en el año 55 cae el gobierno de Perón. A mi padre lo destituyen del director que estaba en el Cristofero Jacob, y no teníamos casa. Me acuerdo que fuimos a vivir en el garaje de la casa de mi tía, hasta que en ese tiempo Argentina estaba bien, los médicos estaban bien reconocidos, y mi papá se hizo la casa donde yo vivo ahora, y donde posiblemente en un futuro se está trabajando para que sea un museo de la memoria, una memoria viva, que se le transmita así, con estos videos, con tipos de cosas que los chicos vayan y se sepan de todo eso. No sea un museo así, con cosas, y que sí, tienen su valor, pero el valor de esto va a ser esa memoria que le queremos transmitir. Y luego Perón del 55, como ustedes sabrán, no sé si estará reunido todavía, se fue a España, lo exiliaron a España y ahí quedó. El peronismo, vinieron después gobiernos todos totalitarios, y el gobierno estaba proscrito, el peronismo del partido peronista estaba proscrito y no podía participar en ninguna elección, hasta que en el año 1973, en el 73 es cuando gana el peronismo, le permiten participar ya de esto, y gana. En la provincia fue elegido mi padre con un porcentaje de electores muy alto, y en Buenos Aires gana Campo, fue
Cámpora, Ragone en Salta. Esto fue para traerlo al general Perón unos meses después, que tuvimos que volver a votar por Ragone sí vuelve a ser electo, y en Buenos Aires Perón, Isabel Perón era su señora, la que quedó ahí. Qué pena, como decimos nosotros, tendría que haber sido Perón Cámpora, que hubiese sido otra Argentina, otra historia, porque desgraciadamente el general Perón muere y su sucesora no era Eva Perón, Evita, era Isabel, la que, bueno, tenemos un muy mal recuerdo, una mujer que fue manipulada totalmente y se vino este golpe de Estado, como ya vimos en el video. Empezaron las persecuciones, murieron 30.000 niños, podríamos decir, porque eran entre la edad de ustedes. No sé si han visto la película de La Noche de los Lápices, ahí tienen una buena muestra de lo que les pasaba por pedir un simple boleto estudiantil. Y aquí en Salta, los salteños es un pueblo diferente. Nos habíamos quedado con miedo, no hacíamos nada, era el silencio, el dolor, sufrimiento, sin poder hablar nada, sin decir nada. Imagínense ustedes, salíamos a la calle, hablábamos cualquier cosa y a la noche llegaban a la casa, te sacaban a los familiares, te los llevaban, desaparecían. Era una cosa terriblemente terrorífica, con miedo. Y en ese entonces, unos poquitos días antes del 24 de marzo, el 11 de marzo, lo secuestran a mi padre. Y hasta el día de la fecha no tenemos nada de saber dónde está su cuerpo. Fue el único gobernador latinoamericano que desaparece. Todos los otros lo pusieron preso, después salieron, como Menem, Irigaray, pero mi padre, ¿por qué? Esa hazaña, esa bronca. Bueno, no sé, son muchas las teorías que tenemos, pero es el que fue elegido con mayor cantidad de votos y se volvía a presentar, porque iban a haber elecciones de nuevo, tocaba de nuevo las elecciones, y él era muy terco, le decían no te presenté, no hizo caso, y fue así que se lo llevaron, porque él iba a presentarse, iba a volver a salir con esa cantidad de votos, y no, si ya había sido intervenido, no estaba bien. Aparte que le ponían, le decían que él era un montonero, que era de la izquierda, y mi padre sí, tan terco que él decía, si defender a los pobres es ser montonero o ser comunista, yo soy comunista y montonero, pero para mí lo primero están los pobres. Él era una persona que trabajó muchísimo por la inclusión social. Fue el que dictaminó por primera vez que se le diera a los chicos la copa de leche, que gracias a Dios hasta hoy están dándole. También fue el primero en fundar el IPB para darle las viviendas, lo que ahora es lo que sabemos que está como el que da la vivienda, ¿no? En ese tiempo no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, la verdad, pero ahora es el IPB. Y también fue el primero en hacer la personería jurídica, que es donde están inscritas todas las ONG que ustedes conocen, saben que es una nueva forma que trabaja. Son ONG, personas que se juntan personas particulares que se juntan para ayudar al gobierno. Es una gran tipo cooperativa más o menos, y es una gran ayuda
para pedir fondos y se están haciendo muchas obras a través de la ONG. También trabajó muchísimo por la salud como médico. Creo que fue uno de los únicos médicos que llegó a la gobernación, porque son más los abogados los que tienen lo que se le presta a la política, pero fue él el que como médico que llega a ser gobernador. Por eso se preocupó por la salud, se preocupó por llevar cloacas. Me acuerdo que fueron muchísimas las cantidades de cloacas que hicieron, porque vivir sin ese servicio es muy arriesgado para la salud. Y aparte, también seguramente que fue secuestrado por sus valores que él tenía, unos valores intachables, unos valores de respeto, como decía el profesor, de respeto por la gente, de darle su lugar. Él atendía todo el tiempo en su despacho a gente pobre, especialmente pobre. Y uno de sus ministros, en una charla le escuché decir que Ramón le decía: es preferible que metamos la pata y no metamos el bolsillo, como diciendo, es preferible hacer mal la cosa, porque no eran tan expertos. Imagínense, después de 18 años que no tenían participación en el gobierno, era muy difícil para todo ello sacar la experiencia de otros que ya tienen, pero que hagamos las cosas así, pero no meter la mano en el bolsillo. Cualquier cosa, pero no meter la mano. Tampoco cobraba viáticos. Él viajaba, se pagaba en todas las cosas, hoteles, o iba a la casa de mi tía, pero él no hacía gasto. Eso está en el decreto. Y cosas como esa fue como padre, fue muy buenísimo, muy paternal, muy protector. No nos dejaba que ninguno de nosotros lo acompañemos en la política, porque como que él ya sabía lo que le iba a pasar y no quería que nosotros estemos mezclados con todo eso, y era una forma de protegerlos para que no nos pasara nada cuando él no esté. Cosa que no hizo caso una prima mía, que fue una de las muertes en Palomita. Quedaron sus hijitos, y bueno, fue un sufrimiento tremendo también. Fue muy duro, pero ella no le hizo caso, entró en la política. Él se fue el 11 de marzo, y a ella Palomita pasó en el 6 de julio. En una palabra, la familia quedó devastada, desarmada. No se hablaba nada, no era mucho lo que se decía, hasta que vinieron las generaciones nuevas, que fue mi hijo, que lo conocen todos, Fernando Pequeño, que son tantas las actividades de este tipo que hay, que nos estamos dividiendo. Él está en un lado y yo voy al otro. Y fue él el que empezó a preguntar por su abuelo. Tenía muy buena relación, tenía 8 años cuando él se fue, pero andaban a caballo juntos, vivían todo el tiempo juntos. Se iban, nosotros vivíamos en la finca, se iban, se lo traía para Salta, y la verdad lo quería más bien me ve a mí como una hermana que como su mamá. Lo quería muchísimo, y él empieza a indagar sobre su abuelo, y justo en esa época, porque le agradezco a los lo que hicieron, que ustedes vieron en el video que fue el primer presidente que sacó esa ley que dice del punto final, del olvido del punto final, que fue tremendo, como diciendo acá, no pasa nada, son 30.000 desaparecidos, y no solamente los desaparecidos,
las familias de los desaparecidos, el sufrimiento y de esos chicos que no encuentran su familia, de los que regalaron. Para ellos era olvido el punto final. Vino el doctor y dijo, no, aquí salió la ley de lesa humanidad, como diciendo que los juicios y todos los secuestros, todo lo que pasó durante la dictadura pertenece a la humanidad y nunca, no tiene protección, no, siempre están presentes. Gracias a eso se pudo empezar a reconstituir el juicio de mi padre, que el juez Lona, ustedes se preguntarán, ¿quién es Lona? Acá es una persona que no, tocado por la varita mágica, mala, podríamos decir, de la justicia, que está tiene muchos contactos políticos y todavía el señor está suelto, como si nada hubiese pasado, y él fue el principal, fue amigo de mi padre, fue amigo, pero bueno, y el principal hacedor, como que se juntaban y decían, vos, esta noche van, se lo llevan y lo secuestran. Era una cosa terrible, tremenda, la policía con el ejército y la justicia. Eso lo podemos deducir porque gracias a Kirchner que nos y el poder desmarañar un poco la justicia salteña, mandó un fiscal de Buenos Aires para que pudiera sacar adelante el juicio, y gracias a este fiscal pudimos hacer el juicio de mi padre en el 2011. Y son varios los que están detenidos, presos, pero el que se salvó fue Lona. Gracias a Dios, hace unos días fue indagado. Fue indagado después de 8 años, venía escapando de la justicia, hasta que pusieron un juez Oviña de Tucumán, porque si ponen algo de Salta siempre queda ahí, y mi hijo está luchando para destituir jueces, para sacar jueces, y podamos seguir llevando Ragones 2, donde estamos buscando el cuerpo de mi padre. Contarles cómo fue el proceso de secuestro. Bueno, si algo que, como me dice él, cómo fue que lo secuestraron. Mi padre salía para trabajar porque él volvió al trabajo. Ellos le decían, los amigos le decían, salir de la Argentina, andar. No, ¿cómo voy a dejar a mi paciente? Entonces él volvió al hospital y esa mañana del 11 de marzo vuelves y sale, se iba para el hospital y 2 autos a la vuelta de mi casa lo interceden, lo chocan, y él cuando se le ve que se bajó para ver qué es lo que pasaba, y ahí nomás deduciendo, le pegan un tiro, lo pasan al lado, al asiento del lado de su auto, y se ve que con una herida muy grande, porque cuando vamos a retirar el auto había una mancha muy grande atrás, en el asiento de atrás, no en el asiento, sino se ve que lo pusieron en el acompañante y la cabeza para atrás, y cayó toda la sangre en el piso de atrás. Y se ve que era sangre de él porque fue mi tía, que es bioquímica, a hacer un raspado de sangre, y sí, era la sangre de mi papá, que es la B positiva. Entonces pensamos que con semejante cantidad de sangre, una persona que había perdido, que estaba ahí, no podía vivir mucho tiempo. Y en esa pelea, así que quedó un zapato afuera, en la calle, y fue el juez Lona a mostrárselo a mi mamá. Él iba a hacer todo lo posible, que él iba a hacer todo para encontrar. Y bueno, así nos tuvieron como 15, 20 días, que el cuerpo está allá, que lo ven allá, que lo ven allá. Y no, hasta el día de la fecha no sabemos nada, y en los 2 meses el juez Lona encajona el expediente,
y allí quedó, y después gracias al doctor Kirchner. En el 2004 me vienen a indagar a mí a ver si había cosas como para poder llevar un juicio y empezar el juicio de la nación. Y sí, gracias a eso se nombró al juez, ¿cuál fue el primer juez? Que ahora ya no está más en nación, sino se fue a provincia. Bueno, pero son varios los jueces, después se cursa el otro, hasta que con este fiscal que mandaron de Buenos Aires pudimos llegar y se pudo hacer el juicio, gracias a Dios. Y otra de las cosas que me duele mucho y que estoy pasando por un momento muy difícil en estos momentos, es mi madre, que tiene 92 años, hace muy poquito sufrió una ACV y salió muy bien, pudo recuperar el habla, caminar. Y digo yo, ¿qué espera? ¿Qué espera? Y como dice ella, cuando se terminó el juicio, dice, sí, se terminó el juicio, están presos los que hicieron eso, pero yo lo único que quiero saber es que me den un huesito de mi marido para saber dónde está. Y eso es lo que ella espera. Espera saber dónde está su cuerpo, y por eso es lo que estamos trabajando para hacer el Ramón y buscar, se está buscando dónde está el cuerpo. No sé, esa historia la sabrán ustedes después. No sé si yo llegaré a saberlo, pero seguro que ustedes sí lo van a saber. No sé, si quieren hacer alguna pregunta más. Disculpe, doctora. Clemente Rosario, estoy viendo esas imágenes. He tenido a mi hermano preso político. Sé lo que están sufriendo porque lo he vivido hace 19 años. Es lamentable lo que ha pasado. A mi hermano lo tengo vivo. Pero a los 19 años ando por todo, de norte a sur y de este a oeste del país. Con Pablo Ote, que salió a Venezuela con la opción, pero Pablo... y volvió al país clandestinamente, lo metieron en Villa La Rosa, lo mataron en Palomita, estaba en el pabellón número 7. Que murió junto con mi prima. Exactamente, después a mi hermano lo trasladaban de un punto a otro del país, fue a la unidad carcelaria del oeste, mi padre destrozado en Cerrillo. Y yo a los 19 años enfrenté eso, sé lo que se pasó, y viendo esas imágenes como que no se me muere. Pero el mío está vivo, así que espero la justicia para que sepa dónde está el cuerpo del doctor Ramone, como tantas otras madres que han muerto, como Gustavo Cruz, que fue una familia de Pedro Rosario de Lerma, iba a ser de la promoción de Adolfo Jorge, y la madre murió de viejita y no tuvo el cuerpo de la última novia con. Y eso es lo que tienen que saber, claro, que ellos son adolescentes. Que eso es lo que yo quería transmitirle a ustedes, esta memoria, una memoria viva, una memoria que nunca deben olvidar, porque un pueblo que olvida su memoria se vuelven a repetir las cosas. Por eso, como decía el profesor, tienen que cuidar muchísimo la democracia, porque bajo un régimen de democracia que no sea totalitario, vamos a poder tener voz, tener derechos. Por eso la democracia hay que cuidarla, y cuando ustedes vayan a poner su voto en las urnas, tienen que pensarlo bien bajo cuál es el proyecto de gobierno que ustedes tienen que votar. Si es un gobierno de inclusión social, un gobierno social, un gobierno que demos participación a todos, porque no se olviden. Hay que estar muy atentos a estas cosas. Yo a través de los años me voy dando cuenta, porque esos gobiernos muy capitalistas solo trabajan para ellos, y siempre hay muchos más pobres en los gobiernos capitalistas
mucho más pobres que los ricos. Los pobres se incrementan. Entonces, piensen mucho en el momento de votar. Bueno, hasta acá todo lo que les puedo decir.